Hay un día en el calendario litúrgico en que no se celebra la misa, en ninguna iglesia del mundo, en ningún idioma, en ningún continente. El altar está desnudo, sin mantel, sin velas, sin flores. El sagrario está abierto y vacío. Las campanas no suenan. Es el único día del año en que esto sucede. Ese día es el Viernes Santo. La razón es tan simple como devastadora. No se celebra la misa porque no hay necesidad de hacer presente el sacrificio de Cristo en el altar. Ese día, el sacrificio se realiza en vivo, no en el altar, en la cruz. La misa es un memorial de lo ocurrido el Viernes Santo. Cuando llega el Viernes Santo, el memorial enmudece ante la realidad. El símbolo se inclina ante el acontecimiento, y toda la iglesia se sumerge en un silencio que dura hasta la vigilia pascual. Este detalle litúrgico, desconocido para la mayoría de los cristianos, revela algo sobre el Viernes Santo que transforma por completo nuestra perspectiva de este día. No se trata solo del día en que Jesús murió, sino del día en que los cielos mismos enmudecieron. Los evangelios relatan que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. No fue un eclipse natural, pues la Pascua judía siempre cae en luna llena, y los eclipses solares solo ocurren durante la luna nueva. Fue algo que la ciencia no puede explicar y que la fe contempla en reverente silencio. Toda la creación reaccionó a lo que sucedía en el Gólgota. El sol se ocultó. La tierra tembló. Las rocas se partieron, como si todo el universo reconociera que su creador renunciaba a la vida. En la liturgia del Viernes Santo, los fieles participan en la celebración de la Pasión del Señor, que no es una misa, sino una acción litúrgica separada, dividida en 3 partes. La liturgia de la palabra, con la lectura solemne de la Pasión según San Juan, la adoración de la cruz, cuando se presenta el crucifijo a la comunidad y cada persona se acerca en veneración, y la comunión, con hostias consagradas la noche anterior en la misa del Jueves Santo. Es el único día del año en que se distribuye la comunión sin consagración en ese momento. Todo apunta a la misma verdad. En este día, el sacrificio no necesita ser representado en el altar. Simplemente sucede. Pero el Viernes Santo no es solo una historia de dolor. Es paradójicamente la mayor historia de amor jamás contada. Porque en la cruz Jesús no guardó silencio. Habló 7 veces. 7 palabras que, juntas, forman el testamento más profundo que alguien haya dejado al morir. 7 palabras sobre el perdón, la promesa, la familia, el abandono, la sed, la consumación y la entrega. Cada una es una ventana abierta al corazón de Dios. Y al pie de la cruz, de pie, sin desfallecer ni huir, estaba una mujer. La misma mujer que lo sostuvo en brazos cuando era un recién nacido en Belén. La misma que lo buscó en el templo cuando tenía 12 años. La misma que estuvo en la boda de Caná cuando convirtió el agua en vino. María no abandonó a su hijo, y su hijo no la olvidó, ni siquiera en el momento más difícil. Para comprender el Viernes Santo es necesario escuchar estas 7 palabras una por una, y comprender lo que cada una de ellas dice sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. La mañana de aquel viernes, Jesús ya había pasado toda la noche siendo interrogado. Primero ante el sumo sacerdote Caifás, donde fue acusado de blasfemia por declararse hijo de Dios. Luego fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien lo interrogó y concluyó: «No encuentro en este hombre ninguna culpa». Pilato lo envió a Herodes, quien tampoco lo condenó. Pilato intentó liberarlo, ofreciendo al pueblo la opción entre Jesús y Barrabás, un prisionero condenado. El pueblo eligió a Barrabás. Lo que impacta en los evangelios no son las acusaciones de sus enemigos, sino el silencio de Jesús ante ellas. Mateo relata que, cuando el sumo sacerdote lo interrogó, Jesús no respondió. Pilato se asombró. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Y Jesús no contestó ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador quedó muy atónito. Siglos antes, el profeta Isaías había descrito este momento con una precisión sobrecogedora. Fue llevado como oveja al matadero,
y como cordero mudo ante sus trasquiladores, así no abrió la boca. Jesús no guardó silencio por debilidad. Guardó silencio por elección. Tenía el poder de responder. La noche anterior, en Getsemaní, le dijo a Pedro que podía pedirle al Padre y recibiría 12 legiones de ángeles. Pero no pidió, no porque no pudiera, sino porque no quiso. El silencio de Jesús ante Pilato es el mismo silencio que Dios guarda ante el sufrimiento humano. No es ausencia, no es indiferencia, no es abandono. Es respeto por la libertad. Es amor que no se impone por la fuerza. Es poder contenido para que el amor pueda actuar de la manera más profunda y libre. San Agustín escribió que Jesús guardó silencio ante sus acusadores, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que ninguna palabra cambiaría aquellos corazones endurecidos. El silencio de Jesús fue más elocuente que cualquier discurso, y el mundo entero, 2000 años después, sigue escuchando ese silencio. Pilato sabía que Jesús era inocente. El Evangelio de Mateo relata que incluso la esposa de Pilato envió un mensaje urgente durante el juicio. No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. La tradición oriental le dio a esta mujer el nombre de Claudia Prócula y la venera como santa, pues fue la única voz pagana que defendió a Jesús durante el juicio. Aún así, Pilato cedió. Se lavó las manos ante la multitud diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, juzguen ustedes mismos». La escena se convirtió en un símbolo universal de la cobardía de quienes tienen el poder de hacer lo correcto y eligen la conveniencia. Lavarse las manos no limpia la conciencia. Pilato lo sabía, pero el miedo a perder su posición fue más fuerte que la voz de la verdad. Mientras tanto, Jesús permaneció en silencio. El profeta Isaías, siglos antes, había descrito este momento con una precisión asombrosa. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Fue llevado como cordero al matadero, y como oveja muda ante sus trasquiladores, así no abrió la boca. Isaías 53 es el capítulo más citado por la iglesia primitiva en relación con la pasión. En él, el profeta describe a alguien que no tenía belleza ni majestad que nos atrajera, que fue despreciado y rechazado por los hombres, que llevó nuestros dolores y sufrió nuestros padecimientos, y por cuyas llagas fuimos sanados. Este texto fue escrito 700 años antes de Cristo, y describe el Viernes Santo como si el profeta estuviera presente. La tradición de la Iglesia considera el camino que Jesús recorrió entre el pretorio de Pilatos y el Gólgota como la vía dolorosa. A lo largo de este camino, la piedad cristiana identifica 14 estaciones, cada una de las cuales marca un momento específico. Peregrinos de todo el mundo recorren este camino en Jerusalén hasta el día de hoy, orando en cada estación. Es uno de los ejercicios espirituales más antiguos de la cristiandad, practicado al menos desde el siglo V. No describiremos el sufrimiento físico, pues los evangelios tampoco se detienen en él. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dedican cada uno una sola frase al momento central de la crucifixión. Marcos escribe simplemente: «y lo crucificaron», 2 palabras en griego, sin descripción, sin detalles anatómicos, sin énfasis en el dolor. Los evangelistas sabían que el público del siglo I comprendía perfectamente el significado de la cruz. No necesitaban describirla. Y nosotros, 2000 años después, haríamos bien en seguir su ejemplo. Contemplar el misterio con reverencia y fe, no con curiosidad. Porque lo que los evangelios describen con detalle no es lo que le sucedió al cuerpo de Jesús. Es lo que salió de su boca. Es lo que sucedió en su corazón. Es lo que dijo mientras entregaba su vida. Y fue allí, en ese momento, en que cualquiera se sentiría consumido por su propio dolor, donde Jesús reveló con mayor claridad quién es Dios en verdad. No en sus milagros, no en sus sermones, en la cruz, en sus últimas 7 palabras. Las primeras palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas es el único evangelista que registra esta frase, y lo cambia todo. El primer sonido que salió de la boca de Jesús en la cruz no fue un grito de dolor, fue una plegaria de misericordia.
Jesús no esperó a que le pidieran perdón, no esperó a que reconocieran su error, no impuso condiciones, perdonó antes de que se lo pidieran, mientras era herido, en el preciso momento en que tenía todo el derecho humano a pedir justicia. San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes predicadores de la historia de la Iglesia, escribió que esta frase no solo perdona a quienes lo mataron, sino que los defiende ante el Padre, como un abogado defiende al acusado en un tribunal. Jesús no acusó, defendió, y con ello estableció para siempre el estándar cristiano del perdón. Uno no perdona porque el otro lo merezca. Uno perdona porque el amor es mayor que la ofensa, porque el perdón es el lenguaje de Dios, y quien perdona habla el lenguaje del cielo. La segunda palabra, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los condenados que estaba junto a Jesús lo reconoció como inocente y le pidió, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. La respuesta de Jesús es una de las más reconfortantes de toda la Escritura. No dijo quizás, no dijo después de la purificación, dijo hoy. Con una sola frase, Jesús abrió las puertas del paraíso a un hombre sin méritos, sin obras, sin tradición religiosa. Solo tenía una petición sincera, hecha en el último momento. La tradición lo llama el buen ladrón y le dio el nombre de Dismas. Es el primer santo canonizado personalmente por Jesús. La tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Solo Juan registra este momento, porque fue a Juan a quien Jesús habló. María estaba al pie de la cruz. No huyó, no se desmayó, no se escondió como la mayoría de los discípulos. El Evangelio usa una palabra precisa para describir su posición. De pie. En latín, stabat. De esta palabra nació uno de los himnos más antiguos y cantados de la cristiandad, el Stabat Mater, que durante siglos resonó en las iglesias durante la Semana Santa. María permaneció de pie mientras presenciaba la muerte de su hijo, de pie mientras la espada de Simeón traspasaba su alma, de pie mientras todo a su alrededor se derrumbaba. La tradición de la Iglesia venera a María en este tiempo como Nuestra Señora de los Dolores. El profeta Simeón, cuando Jesús era un recién nacido presentado en el templo, 33 años antes, le dijo a María, una espada traspasará tu alma. En ese momento, al pie de la cruz, llegó la espada. Pero María no se quebró, y Jesús, en la plenitud de su propio sufrimiento, no pensó en sí mismo, pensó en su madre. La encomendó al cuidado de Juan, y con este gesto, según la fe católica, le confió a María la madre espiritual de todos los discípulos, de todos los fieles, de toda la Iglesia a lo largo de los siglos. Desde ese momento, dice Juan, el discípulo la acogió en su casa. Todo cristiano que llama a María Madre responde a la petición que Jesús hizo desde la cruz. No es una devoción inventada después. Nació allí, en ese momento, de la boca del mismo Cristo. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo y Marcos registran esta frase, y la registran en el idioma original. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Es el comienzo del Salmo 22, un salmo que comienza con el abandono, pero termina con la victoria. Todas las familias de las naciones se postrarán ante él. Jesús no estaba desesperado, estaba orando, estaba citando las Escrituras en el momento más difícil de su existencia terrenal. Cualquier judío que escuchara las primeras palabras de este salmo conocería el resto. Y el resto es una profesión de fe. No ha despreciado ni rechazado la aflicción del oprimido, no ha escondido de él su rostro. Cuando clamó, lo oyó. Lo que hace que este pasaje sea aún más profundo es que el Salmo 22 describe siglos después detalles que se cumplieron en ese momento. Repartieron entre sí mis vestidos y echaron suertes sobre mi ropa. Traspasaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. El grito de abandono era, de hecho, la oración de alguien que sabía exactamente dónde se encontraba en la historia de la salvación. Jesús decía, estoy viviendo el Salmo 22, y cualquiera que conozca el Salmo
sabe cómo termina. La quinta palabra, tengo sed. La frase más corta, 2 palabras. Juan relata que Jesús dijo esto para que se cumpliera la escritura. Le ofrecieron vinagre en una esponja atada a una rama de hisopo, la misma planta que los israelitas usaron para pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero en la primera Pascua en Egipto. El detalle no es casual. Juan, que estaba presente, vio el hisopo y comprendió. El Cordero de Dios estaba cumpliendo lo que la antigua Pascua solo había anticipado. Pero la sed de Jesús no era meramente física. San Agustín escribió: tenía sed de nuestra fe, tenía sed de nuestra salvación, tenía sed de ser amado. La sexta palabra se está consumado. En griego, una sola palabra, tetelestai. Este verbo se usaba en documentos comerciales del siglo I para indicar que una deuda había sido pagada por completo. Cuando un deudor terminaba de pagar lo que debía, el acreedor escribía tetelestai en el documento, pagado en su totalidad. Cuando Jesús dijo tetelestai, no estaba diciendo consumado en el sentido de derrota. No estaba suspirando de agotamiento. Estaba haciendo una declaración de victoria. Estaba diciendo: la deuda está pagada, la misión está completa. Lo que el Padre envió al Hijo a hacer está hecho. Nada falta, nada sobra. El pecado de Adán, la deuda de toda la humanidad, la distancia entre el cielo y la tierra, todo ha sido cubierto. Está consumado. San Juan Pablo II comentó que esta palabra no es el grito de quien sucumbe, sino de quien cumple hasta el final la obra que se le ha encomendado. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una cita del Salmo 31. Hice aquí un detalle que nos conmueve profundamente. Esta era la oración que las madres judías enseñaban a sus hijos pequeños a rezar antes de dormir. Era la primera oración que aprendía un niño judío. Jesús murió rezando la oración que María le enseñó de niño en Nazaret. El círculo se cerró con una belleza que ningún escritor humano podría haber inventado. La vida de Jesús comenzó en los brazos de María en Belén, terminó en los brazos del Padre en el Gólgota. Las primeras y las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz fueron dirigidas al Padre. Toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, fue una conversación con el Padre. Y la muerte no interrumpió esa conversación, solo la completó. Cuando Jesús murió, según el Evangelio, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Este velo era una enorme cortina, tejida de lana y lino, que separaba el lugar santísimo, el más sagrado del universo judío, donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo. Ningún ser humano podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, solo una vez al año en el día de la expiación, e incluso entonces portando sangre sacrificial. Cuando el velo se rasgó, de arriba a abajo como si una mano invisible lo hubiera abierto desde lo alto, se abrió el acceso a Dios, para siempre, para todos, sin intermediarios humanos, sin restricciones. Lo que el templo había restringido durante siglos, la cruz lo liberó en un instante. San Pablo, en su carta a los Hebreos, escribiría más tarde: tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. El velo rasgado es la imagen más poderosa de todo el Viernes Santo. Dios abriendo, con sus propias manos, la puerta que separaba el cielo de la tierra. Y el centurión romano que ordenó la ejecución, un pagano que probablemente jamás había leído una sola línea de las Escrituras de Israel, que simplemente seguía órdenes, miró a Jesús y dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La primera confesión de fe después de la cruz no provino de un discípulo, no provino de un sacerdote, no provino de un teólogo, provino de un soldado romano, un extranjero, un enemigo, como si la cruz tuviera el poder de abrir los ojos de los más alejados. Mientras Jesús estaba en la cruz, la mayoría de los discípulos habían huido. Pedro, que había prometido morir a su lado, lo había negado 3 veces la noche anterior. Los demás se escondieron, pero al pie de la cruz, además de María y Juan,
También estaban María Magdalena y otras mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Quienes permanecieron allí eran en su mayoría mujeres. El valor de las mujeres en aquel momento es uno de los aspectos más significativos y menos comentados de la pasión. María, al pie de la cruz, experimentó lo que la tradición católica llama los dolores de Nuestra Señora. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha contemplado 7 dolores de María, cada uno correspondiente a un momento de la vida de Jesús en el que la espada profetizada por Simeón traspasó su corazón. El primer dolor, la profecía de Simeón en el templo, cuando el anciano justo sostuvo al niño en sus brazos y le dijo a la joven madre que una espada traspasaría su alma. El segundo, la huida a Egipto, llevando a su hijo en la oscuridad de la noche para escapar de la persecución de Herodes. El tercero, la pérdida de Jesús a los 12 años durante la peregrinación a Jerusalén. 3 días de angustia sin saber dónde estaba. El cuarto, el encuentro con Jesús camino al Gólgota, viéndolo cargar con el peso que le estaba destinado. El quinto, estar al pie de la cruz, presenciando la muerte de su hijo sin poder evitarla. La sexta, recibir el cuerpo de su hijo en brazos tras ser bajado de la cruz, momento inmortalizado por el arte cristiano en La Piedad de Miguel Ángel. La séptima, el entierro, cuando se retiró la piedra y el silencio lo envolvió todo. Cada uno de estos dolores fue una participación silenciosa en el misterio de la redención. María no predicó ese día, no escribió cartas, no confrontó a los sacerdotes, no pronunció discursos, permaneció de pie, y su presencia, en silencio junto a su hijo moribundo, es una de las imágenes más poderosas de toda la fe cristiana. El Concilio Vaticano II enseña que María se unió con corazón maternal al sacrificio de su hijo, consintiendo amorosamente la inmolación de la víctima nacida de ella. No fue una espectadora pasiva, fue una participante activa ofreciendo al Padre, junto con Jesús, todo el dolor que traspasaba su alma. San Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Mater, escribió que María vivió al pie de la cruz, una dimensión particular de su maternidad, convirtiéndose en ese momento en la madre de todos aquellos a quienes Jesús redimió, la madre de la Iglesia, la madre de toda persona que se coloca al pie de la cruz con fe. Siglos después, en un lugar que parecía la antítesis del Gólgota, pero que cargaba con el mismo peso de la inocencia sacrificada, se repitió el mismo sacrificio. En julio de 1941, en el campo de Auschwitz, en la Polonia ocupada, un prisionero escapó. Como castigo colectivo, los guardias seleccionaron a 10 hombres del mismo barracón para encerrarlos en una celda subterránea y condenarlos a morir sin comida ni agua. Cuando uno de los elegidos, Franciszek Gachowniczek, sargento del ejército polaco y padre de 2 hijos, gritó desesperado pensando en su esposa e hijos, que quedarían desamparados, un fraile franciscano llamado Maximilian María Kolbe, prisionero número 16.670, se apartó de la fila, se acercó al comandante y dijo con calma: «Soy sacerdote católico y soy viejo. Quiero morir en el lugar de este hombre. Él tiene una familia, yo no tengo a nadie». Kolbe tenía 47 años. La petición fue aceptada. Kolbe fue llevado con los otros 9 condenados a la celda subterránea del bloque 13. Durante 2 semanas sostuvo a sus compañeros con oraciones, himnos a la Virgen María y palabras de consuelo. Bruno Borgowiec, el intérprete polaco que tenía acceso al pasillo, testificó que desde el interior de la celda se oían himnos y el rezo del rosario, como si aquel lugar de muerte se hubiera transformado en una capilla. Mientras los demás sucumbían uno a uno, Kolbe permaneció sereno, sentado con la espalda apoyada en la pared, los ojos abiertos y expresión tranquila. Sus últimas palabras antes de morir fueron «Ave María». Falleció en la víspera de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, a quien había dedicado toda su vida y toda su labor misionera. Kolbe dijo: «Quiero ocupar el lugar de este hombre». Jesús dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos». La frase de Juan 15:13, que Jesús pronunció el Jueves Santo durante la Última Cena,
fue vivida literalmente por Kolbe 20 siglos después. Lo que Jesús hizo en el Gólgota por toda la humanidad, Kolbe lo hizo por un solo hombre en un lugar que parecía abandonado por Dios. Y al hacerlo por uno, demostró que la cruz no es una idea abstracta del pasado, es una decisión concreta que las personas reales toman en momentos reales, cuando el amor se vuelve más fuerte que el instinto de supervivencia. Kajovnicek, el hombre al que Kolbe salvó, sobrevivió a la guerra. Vivió hasta 1995, alcanzando los 93 años. Dedicó el resto de su vida a contarle al mundo lo sucedido aquel día. En una ocasión dijo: «Mientras tenga aliento, consideraré mi deber contarle a todo el mundo el extraordinario acto de amor de Maximiliano Kolbe». Estuvo presente cuando Juan Pablo II canonizó a Kolbe en 1982 en la Plaza de San Pedro de Roma. En la ceremonia, el Papa afirmó que Kolbe era el patrón de nuestro difícil siglo, un hombre que demostró que el amor es más fuerte que la muerte, incluso en lugares donde la muerte parece haberlo vencido todo. De vuelta en el Gólgota, cuando Jesús murió, José de Arimatea, miembro del Sanedrín que se había opuesto secretamente a la condena, tomó una decisión trascendental. Fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Marcos relata que Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto y ordenó al centurión que lo confirmara antes de entregar el cuerpo. José trajo una fina sábana de lino. Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús en secreto por la noche 3 años antes, trajo una mezcla de mirra y áloe, unos 30 kilogramos, una cantidad normalmente reservada para el entierro de reyes. Juntos, envolvieron el cuerpo de Jesús en las sábanas de lino con las especias y lo colocaron en una tumba nueva, excavada en la roca, en un jardín cerca del Gólgota. La tumba pertenecía a José. Nunca se había usado. Una gran piedra fue rodada sobre la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, se sentaron frente al sepulcro, observándolo todo. Querían saber con exactitud dónde se encontraba el cuerpo. Regresarían después del sábado para completar los ritos de la unción que la prisa del viernes les había impedido terminar. En ese momento, no sabían que cuando volvieran, la piedra ya habría sido removida. Era viernes por la tarde. El sol se ponía sobre Jerusalén. Empezaba el sábado. Y con él, el silencio más profundo de toda la historia de la humanidad. El Viernes Santo es el día más oscuro y más luminoso del calendario cristiano. Oscuro porque murió el inocente. Luminoso porque murió por amor. La cruz no es un fracaso de Dios, es el trono del amor, el lugar más improbable del universo para encontrar la gloria divina. Y sin embargo es precisamente allí donde brilla con mayor intensidad. San Pablo escribió a los romanos: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No después de que nos hiciéramos dignos, no después de que lo mereciéramos. Cuando aún éramos indignos, ese es el escándalo y la gloria de la cruz. El mismo Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. La cruz es locura para el mundo, porque el mundo mide el poder por su capacidad de destruir. La cruz mide el poder por su capacidad de amar. Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz revelan 7 facetas del amor de Dios. Un perdón que no espera a ser pedido, una promesa que acoge a quienes llegan en el último instante, una ternura que cuida a la madre incluso en lo más profundo de su dolor, una honestidad que clama en el abandono sin perder la fe, una humanidad sedienta, una misión que se cumple hasta el último momento, y una confianza que entrega el espíritu al Padre como un niño entrega el sueño en los brazos de quien ama. María, de pie junto a la cruz, nos enseña que hay momentos en la vida en los que lo único que podemos hacer es estar presentes, no resolver, no explicar, no arreglar, simplemente estar, mantenerse firme cuando todo se derrumba a nuestro alrededor y ofrecer en silencio el dolor que no puede expresarse con palabras. Toda madre que haya presenciado el sufrimiento de un hijo comprende a María.
Todo padre que se haya sentido impotente ante el dolor de un ser querido, comprende a María. Toda persona que haya acompañado a alguien que sufre, sin poder hacer nada más que estar presente, comprende por qué Juan escribió que María estaba allí. Porque a veces, mantenerse firme es el mayor acto de fe que existe. Ella no bajó a Jesús de la cruz. No podía, pero se quedó. Y su presencia silenciosa y firme fue la última expresión de amor humano que Jesús vio antes de cerrar los ojos y entregar su espíritu al Padre. Maximiliano Kolbe nos enseña que la cruz no terminó en el Gólgota. Se extiende a lo largo de la historia como una invitación permanente. Cada vez que alguien se ofrece en lugar de otro, cada vez que alguien renuncia a sí mismo para que otro pueda vivir, el eco de la cruz resuena de nuevo. El sacrificio de Cristo es único e irrepetible. Pero el amor que lo motivó no terminó aquel viernes. Continúa manifestándose en vidas concretas, en decisiones reales, en momentos en que una persona mira el dolor ajeno y dice, «Yo iré en su lugar». Kolbe no era Jesús, pero Jesús estaba en Kolbe, y está en cada persona que ama hasta el final, sin reservas, sin cálculos, sin garantía de recompensa. El Viernes Santo invita al silencio, no al silencio de quienes no tienen nada que decir, sino al silencio de quienes se encuentran ante algo tan grandioso que las palabras no pueden expresarlo. Los altares están vacíos, las campanas callan, no se celebra la misa, y en este vacío litúrgico, la cruz resuena con más fuerza que cualquier sermón. Mañana será sábado, el día más silencioso de todos. El cuerpo de Jesús estará en la tumba. Los discípulos se esconderán tras puertas cerradas, temerosos de ser arrestados. María estará en oración, guardando en su corazón todo lo que ha visto y vivido, como lo hizo durante toda su vida. Y el mundo entero, sin saberlo, quedará suspendido entre la muerte y la vida, entre el viernes y el domingo, entre la cruz y la tumba vacía. El Sábado Santo es el día en que no hay nada que ver, nada que oír, nada que hacer. Todo lo que queda es confiar. Confiar en que Dios actúa en el silencio. Confiar en que la piedra será removida. Confiar en que la oscuridad no es el final, sino el preludio del amanecer. Porque la historia no termina el viernes. La piedra que sellaba la tumba será removida. El cuerpo envuelto en lino desaparecerá. Las mujeres que vinieron a completar la unción oirán una frase que lo cambiará todo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero esa es la historia del domingo, y entre el viernes y el domingo está el sábado. El día en que la fe se pone a prueba en silencio, el día en que la única oración posible es la de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla y sigue la saga de la Semana Santa, porque el Sábado Santo es el día en que el silencio de Dios se convierte en la mayor prueba de fe que existe. Y después del sábado llega el amanecer más brillante de toda la historia.